Bienvenidos alumnos a esta su cátedra de Introducción al Estudio del Derecho. Soy Federico Gómez, docente titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Evangélica de El Salvador. En esta mañana vamos a hablar acerca sobre el derecho como un sistema normativo y algunos conceptos acerca de la norma jurídica y elementos que relacionan con el tema de la génesis jurídica. En esta mañana quiero explicarte que el derecho es un sistema y cuando hablamos de un sistema nos referimos a que no es un conjunto, ya que etimológicamente la palabra conjunto se refiere a dos elementos que están en la misma categorización. Por tanto, al estar en la misma categorización, no puede hablarse de que exista una relación de coordinación y de subordinación, que sí es lo que existe dentro de las ciencias jurídicas. Quiero comentarte que quien acotó a que estos elementos fueran tomados en cuenta como una ciencia fue el alemán Hans Kelsen, que hace más de 200 años nos indicó a nosotros que la ciencia del derecho tiene que estar lejana de aquellos elementos que no tienen que ver con la forma de los silogismos jurídicos a utilizarse para saber si la conducta del ser humano es relacionada con el derecho y el derecho puede tener algún tipo de relación con la misma conducta del ser humano. Recordemos que el derecho, al hablar de que es un sistema, existe una coordinación y una subordinación, es decir, las leyes no son iguales, son diferentes. Algunas nos ayudan a poder interpretar unas mejores que otras y otras tienen una relación de preponderancia como la Constitución, porque recordemos que de ellas nacen los principios de donde surgen algunos conceptos jurídicos y políticos como el Estado y que nos indican cuáles son las conductas aceptadas por un mundo en sociedad, en un mundo humanizador, donde el ser humano lo que busca es poder regular su conducta de una forma pacífica, en donde no exista un estado de guerra, en donde no exista la ley del más fuerte. Entonces, en esta mañana quiero comentarte que ese derecho está compuesto de bastantes elementos. Algunos de los elementos de esos que nosotros mencionamos es la norma jurídica, que semánticamente hablando, y es alguna de las acepciones que tiene norma jurídica, ya que existe un concepto mixto, ya que existe un concepto histórico, pero el semántico es el más fácil de poder entender y es el que te quiero explicar a continuación. La norma jurídica nos dice que sostienen un contenido de enunciados que expresan lo que es obligatorio, lo que es prohibido o como también lo que es permitido, al menos lo que se puede expresar de esa manera. Quiero comentarte que estos enunciados explícitamente normativos son los siguientes. Por ejemplo, muchas veces la norma jurídica te dice que es obligatorio que tú tengas que pagar tus impuestos, como también te dice que en algunos casos es prohibido fumar en lugares de esparcimiento público, como también la ley es expresa al decirte que tú tienes permitido poder expresar tu opinión. Recordemos algunos preceptos constitucionales. No obstante a ello, hay una cuarta categorización que es la parte facultativa, que es la que le permite a que nosotros podamos realizar aquellos acciones, aquellas facultades que nos pertenecen inherentes a nuestra naturaleza como seres humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, las libertades, entre otras. También quiero comentarte que en el marco de la concepción semántica de la norma jurídica, las normas como contenidos normativos pueden ser objeto de dos elementos principales, que eso es a lo que nosotros le conocemos como la génesis del derecho, que son el elemento prescriptivo y la parte descriptiva. ¿Qué se nos puede venir a nosotros a la mente como la parte prescriptiva? Si nos vamos a la literalidad de la palabra, prescrito significa que es lo que está previamente escrito, lo que está con anterioridad a la conducta del individuo. Como también tenemos nosotros el elemento descriptivo, que una vez haya sucedido una acción, esa conducta tiene que adecuarse a la norma jurídica. Y es el caso que cuando nuestra conducta se adecúa en un 100% a la norma jurídica, nosotros tenemos una consecuencia de ese acto. Como muy bien lo dijo Hans Kelsen, hay que alejar aquellos elementos que poco o nada nos ayudan a entender la naturaleza de las ciencias jurídicas, como por ejemplo la medicina, la psicología o de pronto otras técnicas o ciencias o conceptos morales o subjetivos que nosotros podamos entender. Queremos recordar que toda acción humana genera una conducta y esa conducta jurídicamente tiene que adecuarse a lo que pretende anticipar la norma jurídica. Y como tal, las conductas no son, como muchas veces nosotros lo pensamos,
consecuencias negativas. Una consecuencia es un concepto neutro que puede ser positivo o negativo. Es el caso que Hans Kelsen lo planteaba en el caso de la juricidad y la antijuricidad, conceptos que se utilizan mucho en las ciencias penales. Pero para poder ejemplificar esto, en las relaciones internacionales, toda norma jurídica, indistintamente sea nacional o internacional, va a tener esos dos elementos, la parte prescriptiva y la parte descriptiva. Quiero comentarte también en esta ocasión que los actos descriptivos los podemos definir como hechos que pueden ser verdaderos o falsos, dependiendo de la realidad que se pretendan representar. En cambio, los actos jurídicos descriptivos son aquellos en donde no nos interesa la verdadera o la falsedad de este acto, sino que nos interesa si estos son útiles o no para determinar si ese acto jurídico, que es producto de una conducta humana, tiene una consecuencia positiva o negativa. Quiero también comentarte que tanto los actos descriptivos del derecho como los actos prescriptivos del derecho son proposiciones generales que se refieren a múltiples casos concretos que no necesariamente son universales, sino que son condiciones de aplicatividad en la conducta humana. En otras palabras, las normas pueden definirse como contenidos enunciativos que rigen la conducta humana, que pueden ser en 4 categorías: facultativos, que te los reconoce el Estado por ser una persona natural o una persona jurídica. Los tienes también en el sentido prohibitivo, cuando el Estado te prohíbe por medio del derecho ciertos actuares del ser humano. O por el otro lado tenemos nosotros los que son permisivos, que el Estado te permite a ti poder realizar ciertas conductas, y las de obligatoriedad, en donde el Estado te indica qué es lo que tú estás obligado a hacer o lo que tú no estás obligado a hacer. Pero detrás de todo ello existen esos dos elementos que, como te lo dije anteriormente, es la génesis de lo que constituye las ciencias jurídicas: la parte prescriptiva y el elemento descriptor. Dos elementos importantes. Y podemos ponerle un tercero, que es propiamente el elemento o el enlace lógico, que es el deber ser de la conducta del ser humano, que se adecúa al elemento prescriptivo de lo que la ley pretende regular hacia adelante, hacia un futuro. Recordemos que esa es una de las características de las ciencias jurídicas y del derecho propiamente dicho, que trata de regular el mundo hacia su futuro, también en el presente, pero tradicionalmente son como los elementos más principales. Quiero comentarte también que dentro de la norma jurídica, al definirla, a poderla entender como un elemento importante dentro de las ciencias del derecho, quiero comentarte que también tienen características que hacen que la norma jurídica sea totalmente distinta a otros sistemas normativos que rigen la sociedad, como por ejemplo podría ser la moral, la religión o en su defecto los conceptos subjetivos que nosotros tengamos acerca de lo que es correcto o de lo que no es correcto en torno a las ciencias jurídicas. Por ejemplo, la norma jurídica tiene una característica que es la heteronomía, que significa que las normas jurídicas son creadas por otra persona distinta al destinatario de la norma misma. Por ejemplo, los únicos facultados para crear norma en estricto sentido dentro de la sociedad es la Asamblea Legislativa de El Salvador. En ese sentido, quiero comentarte que no existe otra entidad u otra persona capaz de poder crear un mejor derecho para la sociedad, sino aquel ente facultado que por ministerio de ley y que por característica de antonomasia de las normas jurídicas es la Asamblea Legislativa o el Parlamento, dependiendo de dónde nos estén viendo, probablemente desde algún país de Centroamérica o por qué no desde el exterior. Quiero comentarte que también otra de las características del derecho es la bilateralidad, que consiste que la norma jurídica, al mismo tiempo que impone deberes, también concede derechos a los unos a los otros. Según algunos autores del mismo derecho, las normas jurídicas son imperativo-atributivas, siendo esta, de otra manera, el designar del carácter bilateral del derecho. Pues lo imperativo significa el ordenamiento jurídico que impone obligaciones y lo atributivo que establece derechos y obligaciones mismas para los individuos dentro de la sociedad. En un caso muy concreto es como cuando tú vas a contratar un contrato de arrendamiento o vas tú a comprar tu primer vehículo. Quiero comentarte que la persona que te entrega el vehículo también tiene obligación y es precisamente la de entregarte el vehículo.
como también tiene el derecho de aceptar la cantidad de dinero que tú estás dando por ella y viceversa. Tú tienes la obligación de entregar el dinero y tienes el derecho de poder aceptar ese pues bien y ponerlo a tu nombre, que en este caso sería tu vehículo automotor. Es decir, el derecho, a diferencia de otros sistemas, impone obligaciones y derechos. Quiero comentarte también que la norma jurídica, a diferencia de otros sistemas normativos, pues únicamente juzga lo que sale del ser humano, es decir, la parte conductual. Y nos referimos precisamente a la exterioridad como característica de la norma jurídica, que toma en cuenta la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma, sin importarle la intención o convicción del sujeto obligado, que se opone a la interioridad en la cual el cumplimiento del deber ser no se realiza solo de acuerdo con la norma, sino que conforme a principios y convicciones del obligado. ¿Qué te quiero decir con ello? Lo que tú piensas no es sujeto de escrutinio o de obligatoriedad del derecho. Lo que sale de tus conductas, producto de tus pensamientos, la exteriorización de ello es lo que el derecho juzga y es el objeto de estudio del derecho, el comportamiento humano en su individualidad o en su interferencia intersubjetiva, entiéndase en las relaciones que nosotros tenemos con nuestros semejantes a diario. Quiero comentarte también que otra de las características de antonomasia por parte de la norma jurídica es que puede ser exigible a la fuerza. Pero no creas que es una fuerza desmedida, sino que esta fuerza hace una referencia a la atribución que tiene el poder público por parte del Estado de exigirle un comportamiento distinto a aquellos que no acatan con lo que la norma jurídica previamente ha establecido en su elemento prescriptor. Estamos hablando de la característica de la coercibilidad. Entiéndase la coercibilidad como la mera posibilidad de ejercer la fuerza contra aquella persona que de forma espontánea o no quiera acatar con lo que la norma jurídica dicta, establece o prohíbe. En este caso, la coercibilidad es una característica que consiste en que el Estado tiene la posibilidad de aplicar por medio de la fuerza pública una sanción a aquel grupo poblacional o a una persona en específico que se niega a acatar lo que dicta la norma jurídica, es decir, lo que ha dicho aquel tercero legitimado llamado asamblea y que lo ha promulgado como ley nacional. Es decir, la incoercibilidad, que consiste en que la norma se ha poder de hacer cumplir de manera espontánea y puede hacerse obligar a que todas las personas lo cumplan por medio de la fuerza judicial, por medio de la sanción pública. Tenemos el principio de generalidad de la norma jurídica, es decir, que toda norma jurídica es de general conocimiento de la población y trata de regular la conducta e impone un número indeterminado de terceros a quien puede ser aplicado. Cuando se dicta un comportamiento que se hace de forma abstracta, es lo que nos interesa a nosotros. Quiero comentarte también que, a diferencia de otros sistemas que rigen la sociedad, la norma jurídica tiene dos funciones, siendo la primera de ellas la función motivadora y la función protectora. La función motivadora consiste en que la norma trata de motivar la abstención de violar las condiciones de convivencia y en especial de dañar aquellos bienes jurídicos que nosotros tenemos, aquellos bienes jurídicos palpables por los sentidos y aquellos que no lo son, como la parte inteligible, es decir, nuestros bienes materiales y nuestros bienes de índole moral. Quiero comentarte también que otra de las funciones que tiene el derecho es la parte protectora, que hace referencia a que la norma trata de proteger las condiciones de convivencia y en especial ciertos bienes jurídicos. Despliega sus efectos después de que se ha producido un suceso jurídico. La parte motivadora, en pocas palabras o en palabras sencillas de comprender, se refiere a que la norma jurídica te da la pauta de que tú no te portes de una forma incorrecta. En cambio, la función protectora trata de solventar aquella solución cuando tú inobservaste la función motivadora. Con esto vamos finalizando, señores, este pequeño video tutorial. Espero que haya sido de tu agrado y te haya podido ayudar un poquito a poder entender algunos aspectos introductorios acerca de la norma jurídica, el sistema jurídico, sus características y sus funciones. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Así es que un fuerte abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.